A ver, tenemos entonces esta función f de x, ¿sí? F de x que es igual a 2 más 3x cuadrado menos x al cubo, ¿sí? Y tenemos que determinar valores críticos, primera instancia. A partir de los valores críticos yo determino los intervalos de crecimiento y decrecimiento. De ahí voy a determinar extremos relativos, concavidad, puntos de inflexión, ¿sí? Para determinar los valores críticos, lo primero que voy a hacer es sacar el dominio. Voy a necesitar el dominio, en este caso no mucho porque es una polinomial, pero hay otros casos donde sí, el dominio va a ser muy útil, ¿sí? Entonces tenemos, ¿cuál va a ser el dominio de esta función? Polinomial, serían todos los reales, ¿sí? Entonces el dominio de la función son todos los reales. Una vez que determine el dominio, me voy a derivar. Acá les voy a poner valores críticos, es lo que estamos por sacar, ¿sí? Para sacar los valores críticos, necesito la derivada. Entonces me voy a derivar. Primero, derivamos. ¿Sí? Para derivar tenemos f' de x, la función es polinomial, entonces la derivada va a ser derivada de 2 de la constante solita, sería 0. De 3x cuadrado va a ser 6x menos la derivada de x al cubo, que va a ser 3x cuadrado. Bueno, me voy a sacar ahora el dominio de la primera derivada. En este caso, como les decía, al ser polinomial, no me va a cambiar mucho, ¿sí? O sea, no me afecta mucho el dominio, pero en otros casos sí, porque yo saco valores críticos también desde el dominio de la función, ¿sí? Entonces derivo, saco el dominio. Comparemos los dominios. Como son iguales, no tenemos valores críticos desde este punto de vista, ¿sí? O sea, si yo tendría que el dominio de la derivada es distinto al dominio de la función, los valores que no están en el dominio acá y sí están acá, van a ser valores críticos. Pero no es este caso, ya vamos a ver algunos así, creo que hay uno, pero bueno, no me acuerdo, creo que hay uno ahí en el práctico. Bueno, derivo. Como no tenemos valores críticos por el tema dominio, voy a buscar los otros valores críticos que son los que anulan la derivada, ¿sí? Entonces voy a agarrar la derivada y la igualo a 0. Voy a encontrar los valores de x para los cuales la derivada vale 0. Acá ya les queda esta ecuación, chicos, resolvemos la ecuación, voy a sacar factor común x, les va a quedar 6 menos 3x igual a 0. De acá saco que esto va a ser 0 si esto vale 0 o si esto vale 0, ¿sí? O sea que tengo uno es x igual a 0 y el otro va a ser 6 menos 3x igual a 0 y esto es x igual a 2, ¿sí? Fíjense en que el 0 y el 2 son dos valores que a mí me están anulando la derivada. O sea, la derivada para esos dos valores vale 0. O sea que son valores críticos, ¿sí? Yo ya encontré valores críticos, los voy a poner acá. Uno va a ser x igual a 0 y el otro x igual a 2. ¿Sí? O sea, ya hicimos el apartado A, ¿sí? Que les pedían ahí, valores críticos. El hecho de que sean valores críticos a ustedes no les asegura de que sean extremos relativos. Ahora yo tengo que ir a estudiar el criterio de la primera derivada, ¿sí? Tengo que hacer la tablita. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar el criterio de la primera derivada. Con el criterio de la primera derivada yo voy a ver cuáles son los intervalos de crecimiento, decrecimiento y voy a ver cuáles serían los máximos y mínimos relativos, ¿sí? O sea, estaríamos haciendo eso. Bueno, para aplicar el criterio de la derivada yo voy a armar una tablita. Esta tabla debe abarcar intervalos que van desde, o sea, que abarquen intervalos que estén todos dentro del dominio y que estén separados por los valores críticos, ¿sí? O sea, el dominio son los reales, ¿sí? Entonces va a ir desde menos infinito hacia más infinito. Esos son los reales, ¿sí? Pero tengo que separar con los valores críticos en orden, de menor a mayor, ¿sí? El primer valor crítico es 0 y el segundo es 2, ¿sí? Entonces, de esta forma yo voy armando intervalos. Los intervalos van a ser desde menos infinito a 0, desde 0 a 2 y desde 2 a más infinito. ¿Para qué hago esto? Yo quiero ver qué signo tiene la primera derivada en cada uno de estos intervalos, ¿sí? Y justamente en los valores críticos es donde puede presentarse un cambio en el signo. Por eso es que lo divido así, ¿sí? Bueno, vamos a armar acá, a escribir acá los factores de la primera derivada.
no lo hice, chicos, pero a ver, la expresemos de forma factorizada, la primera derivada, ¿sí? Para poder trabajar así. La derivada es esto. Para expresarlo de forma factorizada, yo puedo sacar factor común el 3 y el x. Y me va a quedar 2 menos x, ¿sí? O sea, esto que está acá es lo mismo que esto. Lo expreso de forma factorizada para poder estudiar mejor el signo. Entonces acá voy a poner todo el dominio separado por los valores críticos, ¿sí? Y acá voy a escribir los factores de la primera derivada. Yo quiero estudiar el signo de la primera derivada. Fíjense en que la primera derivada es esto que está acá, ¿sí? La voy a expresar de forma factorizada porque es más fácil ver el signo. A ver, si yo agarro la primera derivada, pongo todo esto como está acá, y empiezo a tomar valores de prueba en cada uno para ver qué signo tiene, también lo pueden hacer así, pero es más, por ahí, o sea, es más engorroso hacerlo. En esta quizás no, pero en otras sí. Es mejor expresarla de forma factorizada. Entonces agarro, la expreso de forma factorizada, saco factor común 3x y me queda esto. Entonces fíjense en que acá es más fácil ver el signo. El signo de la primera derivada va a depender del signo que tenga x y del signo que tenga 2 menos x, ¿sí? Entonces voy a ponerlos acá en la columna, ¿sí? X, 2 menos x son los dos factores de la primera derivada. Según el signo que tengan los dos, vamos a concluir cuál sería el signo de la primera derivada, ¿sí? Entonces pongo los dos factores, después pongo la derivada para ver el signo, y al final voy a poner la conclusión, que en la conclusión tengo que poner si crece, decrece la función. Vamos a ver el signo. Veamos acá. ¿Para qué signo va a tener x para valores comprendidos entre menos infinito y 0? Tomen uno de prueba, el que quieran, que esté dentro del intervalo. Desde menos infinito a 0 puedo tomar el menos 1. Si lo reemplazo acá, va a ser negativo, ¿sí? Acá, veamos acá. 2 menos menos 1 me va a quedar positivo. Menos por más, ¿sí? Porque estos dos son los factores de la derivada, o sea, hago el producto de los signos para ver el signo total, el signo final de la derivada. Menos por más me queda menos, ¿sí? O sea que la derivada es negativa. ¿Qué decía el criterio de la primera derivada? Sí, la derivada era negativa. ¿Sí? A ver, si la derivada es negativa, chicos, si en este intervalo, desde menos infinito a 0, la derivada es negativa, yo puedo decir que la función en ese intervalo decrece, ¿sí? Y eso tengo que hacer con cada intervalo. Veamos entre 0 y 2. Entre 0 y 2 puedo tomar el 1, que está comprendido en ese intervalo, o sea, está dentro del intervalo, lo reemplazo en x, me queda positivo, lo reemplazo en x acá, 2 menos 1 también me queda positivo, más por más es más. Como la derivada es positiva, decimos que la función crece en el intervalo 0, 2. Bueno, entre 2 y más infinito, puedo tomar el 3. Si reemplazo el 3 en x, me queda positivo. Acá me queda 2 menos 3, negativo. Más por menos, negativo. De modo que concluimos que decrece. Como la primera derivada es negativa en el intervalo 2 más infinito, la función decrece en ese intervalo, ¿sí? Y bueno, ya acá podemos ir a concluir. Yo ya puedo armar los intervalos de crecimiento, decrecimiento y ver los extremos. Intervalos de crecimiento. Bueno, veamos acá. Solamente crece en el intervalo 0, 2. ¿Sí? En el 0, 2. Y me fijo, ¿el 0 y el 2 están en el dominio de la función? Sí están. ¿Sí? Entonces voy a poner cerrado. Los tomo. La función crece en el intervalo cerrado 0, 2. Intervalo de decrecimiento. Veamos de decrecimiento. Tengo acá y acá. La función decrece desde menos infinito a 0. Y en el 0 pongo cerrado. Coma también va a decrecer desde 2 cerrado hacia más infinito, ¿sí? Recuerden que el 2 y el 0 están en el dominio de la función, por eso le pongo cerrado, ¿sí? Y separen por coma, no pongan unión, separo por coma. Chicos, extremos relativos, ¿sí? Fíjense en acá, para que se den cuenta, yo les suelo hacer un grafiquito, ¿sí? Acá la función viene decreciendo.
Y en este punto comienza a crecer. ¿Qué tenemos acá? Eso quiere decir que en 0 hay un mínimo relativo, ¿sí? Fíjense, viene decreciendo y luego comienza a crecer. Hay un mínimo. Y el valor de ese mínimo relativo es f de 0, ¿sí? Recuerden que es el valor de la función, no de x. Bueno, si yo quiero calcular f de 0, me voy acá a la función, en el lugar de x reemplazo el 0. Me queda 2 más 0 menos 0, me queda 2. ¿Sí? O sea, 2 va a ser un mínimo relativo de la función. Viene decreciendo y comienza a crecer. Acá, otra cosa, chicos, ¿no? Antes de concluir, fíjense en que el 0 está en el dominio de la función. Si no está en el dominio, no puede ser extremo relativo, ¿sí? Acá ya lo vimos antes, por eso no se los comenté. Están en el dominio, ya lo sabemos, no me fijé, ¿sí? Bueno, desde 2, hasta 2, la función viene creciendo. Y desde 2 comienza a decrecer. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tenemos en x igual a 2? Un máximo relativo. Máximo relativo, ¿sí? Tenemos un máximo relativo en x igual a 2 y su valor va a ser f de 2. ¿Cómo lo calculo? Me voy acá a la función, en el lugar de x voy a reemplazar el 2. Tenemos, bueno, a ver, me queda 2 más, tenemos 2 por 2, 4 por 3, 12, menos 8, ¿sí? O sea, me queda que vale 6. F de 2 sería un máximo relativo, ¿sí? Y su valor es 6. Esta sería la primera parte, chicos. Esto que hicimos acá es el apartado B y esto sería el apartado C. Fíjense que para obtener intervalos de crecimiento y extremos relativos, hago la tablita esta y concluyo según el criterio de la primera derivada. Bueno, vamos a ver el estudio de concavidad, ¿sí? Voy a borrar, voy a dejar solamente la primera derivada porque la necesito. A ver, chicos, para hacer el estudio de concavidad yo voy a hacer todo lo mismo que hicimos ahora, pero con la segunda derivada. Ahora me voy a trabajar con la segunda derivada, ¿sí? La primera, recién yo les dije que tenían que sacar el dominio, bueno, lo voy a dejar puesto. En este caso, al ser una polinomial no va a afectar en nada, pero en otras funciones sí. Por eso vayan haciéndolo a eso, ¿sí? Me voy a hacer el estudio de concavidad. Esto ya no me sirve, no lo necesito. Profe, entonces la primera derivada me sirve para saber los puntos críticos y la segunda derivada para saber las concavidades. Exactamente, sí, así es, ¿sí? La primera derivada la usan para ver los valores críticos, extremos relativos, intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿sí? Y la segunda derivada la uso para puntos de inflexión y concavidad. Hay un criterio que se llama el criterio de la segunda derivada que también es útil para estudiar extremos, ¿sí? Pero ese no lo usamos mucho. Es más, acá en el práctico no les piden que lo usen. Lo pueden utilizar también, ¿sí? Pero si quieren asistir a la clase donde vamos a ver los problemas de optimización, ahí lo vamos a ver al criterio de la segunda, ¿sí? Ahí lo vamos a utilizar. Porque en problemas de optimización se suele usar mucho el criterio de la segunda derivada para extremos, ¿sí? Bueno, para estudiar concavidad, tengo la primera derivada, me voy a obtener la segunda derivada. Necesito la segunda derivada, ¿sí? Entonces agarro la primera derivada y derivo. Tengo 6 menos 6x. ¿Sí? Esa sería la segunda derivada. Dominio de la segunda derivada, como les decía recién, en este caso no me afectan nada porque son los reales, pero en otras funciones sí. ¿Por qué? Se los comento ahora. Puede ocurrir que haya valores que no estén en el dominio de la segunda derivada y que sí estén en el de la primera y de la función. En esos valores también puede haber puntos de inflexión, ¿sí? Pero es raro que se presente una situación así, pero sí la hay. Por eso les comento, ¿sí? Bueno, tengo la segunda derivada, me voy a igualarla a 0. Primero la voy a factorizar. La expreso de forma factorizada porque es mejor trabajar así. ¿Sí? Me queda 1 menos x, 6 por 1 menos x, de forma factorizada. Ahora la voy a igualar a 0. La igualamos a 0 para sacar los valores en donde puede haber cambio de concavidad. O sea,
Los valores donde puede presentarse un cambio de concavidad son aquellos en los que la segunda derivada es 0 o la segunda derivada no existe, ¿sí? Anótenlo a eso si quieren, pero podemos tener cambios de concavidad en aquellos valores donde la segunda derivada es 0 o no existe, ¿sí? Entonces la igualo a 0, agarro igualo a 0 la segunda derivada, tenemos que 6 por 1 menos x va a ser igual a 0, ¿y cuándo va a ser 0 esto? Cuando x vale 1. O sea que en x igual a 1 puede haber un cambio de concavidad. Para ver si hay cambio de concavidad voy a hacer la tablita, pero ahora en vez de estudiar el signo de la primera derivada, hago estudio el de la segunda. Entonces hago la tablita. Vamos desde menos infinito hacia más infinito, y en el medio voy a poner los valores que me anulan la segunda derivada, o los valores para los cuales la segunda derivada no existe. Y también teniendo en cuenta el dominio, ¿no? Acá voy desde menos infinito a más infinito porque el dominio son los reales. Si no serían los reales, no. Va a cambiar eso. Entonces pongo 1 acá. Hacemos la tabla. ¿Sí? Y acá voy a poner los factores. En este caso, fíjense en que la segunda derivada solo va a depender de 1 menos x, del signo de 1 menos x. Entonces pongo 1 menos x, eso me va a determinar el signo de la segunda derivada, y a partir de ahí yo voy a poder determinar el tipo de concavidad, si es positiva o negativa. Entonces tenemos desde menos infinito a 1. ¿Qué valor de prueba puedo tomar? El 0, por ejemplo, está dentro del intervalo. O sea, con cualquiera que ustedes tomen, el signo va a ser siempre el mismo, ¿sí? Tomo el 0, si lo reemplazo acá me queda positivo, ¿sí? Si esto es positivo, la segunda derivada va a ser positiva. Esto quiere decir que la concavidad va a ser positiva en ese intervalo. Desde 1 hacia más infinito, puedo tomar el 2. Si lo reemplazo acá, les queda 1 menos 2, negativo, negativo, y la concavidad va a ser negativa. Bueno, fíjense en que acá tengo concavidad positiva y acá tengo concavidad negativa. Y el 1 sí está en el dominio de la función, ¿sí? O sea que acá yo tengo un cambio de concavidad. Acá tendríamos un punto de inflexión, ¿sí? A ver, ponemos en x igual a 1, hay cambio de concavidad, y además sabemos que x igual a 1 está dentro del dominio de la función. Por esas dos razones yo puedo decir que el punto de coordenadas 1, f de 1, es punto de inflexión. Cuando les piden punto de inflexión tienen que poner las dos coordenadas del punto. Cuando les piden extremos pongo solo el valor de la función. Si lo quiero calcular, bueno, tenemos acá, reemplazo en x el 1, me queda 2, 3 menos 1 me queda 2 más 2, 4. O sea que el punto de inflexión va a ser el de coordenadas 1, 4. Y luego tenemos que determinar la concavidad. Yo tengo concavidad positiva. Concavidad positiva va desde menos infinito hacia 1. Y acá en concavidad pongo abierto, ¿sí? No va a haber nunca cerrado. Siempre van todos abiertos, ¿sí? Y concavidad negativa voy a tener desde 1 abierto hacia más infinito. Si yo tengo más de un intervalo, lo puedo representar con unión o con coma, o con punto y coma, ¿sí? De todas las formas esa sería válida. Esta parte que hemos trabajado sería el D y el E, ¿sí? Cuando yo encuentro los intervalos de concavidad, ahí también en el mismo estudio logro obtener los puntos de inflexión. Bueno, a ver, yo les quería mostrar ahora si todo lo que obtuvimos podemos comprobar en GeoGebra si está bien, ¿sí? Entonces esa es la idea, les quería mostrar, aguántenme un ratito. A ver, nosotros habíamos encontrado que en x igual a 0, no sé si ustedes lo recuerdan, pero habíamos visto que en x igual a 0, acá teníamos un mínimo relativo, ¿sí? Y en x igual a 2 teníamos máximo relativo. O sea, acá hay un mínimo, la función viene decreciendo, y cuando llega acá comienza a crecer. O sea que acá tenemos un mínimo relativo, ¿sí? Y acá tengo un máximo. La función va creciendo y cuando llega acá comienza a decrecer.
que era en f de 2, que efectivamente valía 6, ¿sí? Y f de 0 valía 2. Yo no lo tengo acá porque ya borré la pizarra cuando estudiamos extremos, ¿sí? Okay. Intervalos de crecimiento era desde menos infinito a 0, cerrado, desde menos infinito a 0 cerrado, y desde 2 cerrado hacia más infinito. Y el intervalo de crecimiento es desde 0 cerrado hacia 2 cerrado. Después, ¿qué encontramos acá con concavidad? Hemos encontrado que un punto, que es el punto, lo voy a anotar acá, punto de coordenadas 1, 4. En el 1, 4, justo en ese punto que ahí está como B, sería un punto de inflexión. Hay un cambio en la concavidad. ¿Sí? A ver, yo voy a trazar la recta tangente antes y después de ese punto. ¿Sí? Si yo la trazo acá, traten de hacerlo donde esté más la curva mejor, o sea, donde se note mejor, ¿sí? Acá está por debajo, ¿sí? Y si trazo acá, fíjense en que está por arriba de la curva. O sea que en esta parte la concavidad es positiva y en esta parte la concavidad negativa. Efectivamente lo que nosotros hemos encontrado analíticamente, ¿sí? A lo largo de toda esta parte de la curva, si trazan la recta tangente, quedaría por debajo. Y acá está por arriba.